Bueno, esto no se lo espera absolutamente nadie, de hecho no me lo esperaba ni yo, pero a lo largo del día de hoy me he ido pues enfadando a ratos y a ratos angustiando y a ratos eh, indignándome por la forma en que se ha decidido hacer ciertas cosas con respecto al circo que armó el intrépido Jaime Maussan en el Congreso mexicano el pasado martes. Y el problema no es uno, son varios problemas. Un problema es cómo se ha enfocado esto por parte de quienes se supone que divulgan ciencia. A veces hay que meter cantidades brutales de comillas. Bueno, dos, la forma en que la falta de espíritu crítico, de pensamiento racional, ha impedido que se pongan los acentos sobre los temas fundamentales de este esperpento, de esto que solo un niño se creería, pero que no parecen capaces de criticar muchísimas personas que se supone que están no sé, en un nivel superior al segundo de primaria. A ver, vamos a ir en orden primero. No puedes analizar, no puedes abordar el tema de lo que pasó el martes pasado si no conoces al personaje y a sus décadas de embustes, engaños, cuentos, fraudes, fraudecitos, fraudazos, timos, afirmaciones delirantes, negocios repugnantes, incluido el del botiquín COVID que vendía este personaje que tiene de médico lo que tiene de campeón mundial de halterofilia para depredar a la gente durante los momentos graves de la epidemia de la COVID. Si no conoces el historial de desvergüenza, latrocinio, engaño, desprecio por la realidad y desprecio por toda la gente que lleva detrás Jaime Maussan, por lo menos desde 1990, que fue cuando yo lo conocí. ¿De qué estás hablando? Entonces, el periodista Jaime Maussan, ¿cuándo ha sido periodista? El investigador no ha investigado absolutamente nada. Son los que se llaman investigadores porque se ponen un chaleco con muchos bolsillos y van a lugares donde se supone que hay cosas raras. Y o bien arman un fraude, o bien cuentan un fraude, o bien traen a alguien que cuente un fraude. Y se llaman a sí mismos investigadores, se llaman a sí mismos periodistas. El periodismo tiene por objeto informar. Cuando desinformas, cuando manipulas, cuando engañas, cuando embaucas, cuando distorsionas la realidad para llevar a cabo un servicio a tus negocios, que es lo que hacen los misteriólogos profesionales en todo el mundo, no estás haciendo periodismo. Entonces, ni estás investigando tampoco. La investigación es algo un poco más serio, y la investigación histórica, arqueológica, científica de todo tipo. Los otros mamarrachos se ponen una bata y unos guantes de látex y se presentan como si fueran, pues, poco más o menos que Marie Curie en su laboratorio. No sean desvergonzados. Bien, si no tienes esta base de conocimiento histórico de a quién te enfrentas y cuál es su nivel de desvergüenza, que es colosal. Creo que solo lo supera Uri Geller, que inmediatamente se apuntó a ello, por cierto. Uri Geller se apuntó a los extraterrestres de Maussan a toda velocidad, recordando que Uri Geller tiene su pasaporte mexicano, pasaporte que consiguió en circunstancias de lo más oscuras y preocupantes y en ocasiones probablemente denunciables, allá en tiempos cuando Uri Geller era famoso, en tiempos del presidente López Portillo y de su señora esposa Carmen Romano de López Portillo, que era muy afecta a las cuestiones así paranormales y de doblar cucharas con israelíes guapos. Bueno, ese es el primer problema. No se llega de la nada al paripé que armó Maussan el pasado martes. Segundo, la utilización de nombres como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Genentech y de un montón de empresas y de organizaciones que aparentan que tienen seriedad, certeza, claridad y fiabilidad científica, está siendo abordada de una manera también absolutamente ingenua.
La UNAM certificó que unos restos que le entregaron tenían 1000 años de antigüedad. Eso es lo que dijo Maussan. Y eso es lo que dijo la UNAM después en su desmentido de que ella no tenía más que ver que eso. Le entregaron algo, le hicieron una prueba de carbono 14, una datación de carbono 14 que es más común que un hot dog en la calle. Y entonces, pues, eso es lo que hizo la UNAM. ¿Y esos restos de dónde salieron? ¿Cómo sabemos que pertenecían a los presuntos muñecajos estos extraterrestres de Maussan? ¿Cómo sabemos? No hay una cadena de custodia. Desde el momento en que se descubre el bicho hasta el momento en que la muestra que supuestamente se tomó de ese bicho, a saber cuándo ni saber cómo, llega a manos de un laboratorio de la UNAM que le dicen, oye, ¿me puedes hacer la datación de carbono 14 de esto? Y nunca le dijeron a la UNAM, son unos extraterrestres que nos encontramos en Nazca, con los que Maussan va a hacer caja. Porque hace caja. Ya abrió la exposición de extraterrestres en Monterrey con los otros muñecajos. Tiene 10, 9, una cosa así. Y ya la abrió. 160 pesos mexicanos la entrada. Se está anunciando por todos lados. Ese es el negocio. Bueno, a la UNAM le entregan esto, la UNAM da una respuesta. Y luego dicen, es que la UNAM dijo que los extraterrestres tienen 1000 años. No, la UNAM no dijo eso. Y seguramente así embaucó a todas las empresas cuyos logotipos utilizó espuriamente. Es él quien tiene que demostrar que hay cadena de custodia, que hay pruebas de que las muestras tomadas fueron tomadas con toda la atingencia y seriedad necesarias para poder utilizar esas muestras para hacerles análisis de todo tipo. Si haces análisis de ADN a huesos de perro, te van a decir que no es humano. Decir no humano no quiere decir extraterrestre, quiere decir no humano. Los perros, las margaritas, los sapos no son humanos. Y algunas personas, como los misteriólogos, que parecen humanos, carecen de algunos de los elementos fundamentales de ética, moral, respeto, vergüenza, decencia y buena voluntad que caracteriza a la gran mayoría de los seres humanos, aunque tengamos nuestros defectos. Entonces, quienes han criticado esto han olvidado completamente pedirle al responsable del fraude, del embuste, que dé las pruebas del embuste, es decir, que dé las pruebas de que no es un embuste. Entonces, de pronto veo yo videos que empiezan a surgir en internet, es que se demostró que estos eran, que las momias eran muñecos. Bueno, sí se demostró, y yo mismo lo dije en el video del jueves pasado. Pero entonces alguien más viene y dice, ya, pero es que esa momia se hizo un escáner y sí tiene un esqueleto dentro. Sí, no, estás hablando de la momia grande, la que solamente le manipularon las manos. Es una de tantas momias que hay, muchísimas culturas que hacían momias en la zona andina. Pero no tiene nada que ver y no hay ninguna demostración que tendría que dar también el señor Maussan y su empresa de que esa momia tenga relación con los muñequitos de momias portátiles para cobrar por todo el mundo, que está cobrando desde 2017, en 2020 hacía el programa de History Channel. Esto no tiene novedad alguna, más que para los más ingenuos. Y entiendo que así sea, pero no entiendo que personas que hacen supuestamente divulgación científica no estén enteradas y no se preocupen por enterarse, que para eso tienes internet. De verdad, he visto vídeos que me dan ganas de escribirles a los divulgadores y decirles, oye, ¿se te rompió internet? ¿No pagaste Google esta semana o qué? ¿Cómo es posible que no te informes antes de sacar el careto ante las cámaras en YouTube y contar una milonga tan horrorosa como la de Maussan? Porque estás igual de perdido respecto a los hechos reales, y los hechos reales están allí. Es quien afirma quien debe probar. Lo que se debería de hacer es tomar al señor Maussan, si se deja, nunca se ha dejado, se le ha perseguido durante más de 30 años para lograr algo parecido, y que demuestre algo de lo que afirma. Si estas momias tienen relación con la momia grande de ese pobre niño, porque era un niño, estas momias infantiles comunes en algunas culturas andinas, que aparentemente son sacrificios humanos, pero podrían no serlo, ese niño que fue mutilado en el meñique y el pulgar para tener este ser tridáctilo al que le quitas también la carne de aquí para que el metacarpo se vea como un dedo alargado.
y demuestre que eso y los muñequitos para armar, los muñequitos para cobrar por todo el mundo, porque claro, la momia real no la puedes sacar porque es patrimonio del Perú, tienen una relación que son la misma especie, el mismo ser, lo mismo. No lo ha hecho y se le ha asumido, y la gente que se dedica a la divulgación ha confundido alegremente la momia grande del pobre niño con los muñecos. Y luego se han dedicado a sacar las conclusiones que siempre se sacan en esto, pero que sacan los ufólogos y los misteriólogos. Demuéstrame que las momias no son ciertas. No, yo no te puedo demostrar eso. Tú tienes que demostrarme que son ciertas. Ah, si dices que no son ciertas, dices que no hay vida en el universo. Puede haber millones de seres vivos en el universo. No es el tema. Es este ser que tú me estás diciendo que viene de otro planeta el que me tienes que demostrar tú que vino de otro planeta. No tiene nada que ver con la concepción posible o no posible de la panspermia, del surgimiento independiente de la vida en algún lugar de nuestro universo o en 1.000.000 de lugares de nuestro universo. No tiene nada que ver. Es verdaderamente increíble que el otro estafador, el otro embaucador, que trajo de Estados Unidos para darle de comer y de beber y alojarlo en un buen hotel para que le tocara la pandereta mientras bailaba Maussan, el propio presidente de estadounidenses por el espacio seguro, que es una forma de sugerir que es inseguro, él mismo se echó para atrás y dijo que esto era demasiado ridículo hasta para él, que usó exactamente el mismo truco en el Congreso estadounidense hace un par de meses, y que era decir, se han encontrado restos biológicos no humanos. Hombre, sí, un huevo de pollo es un resto biológico no humano, un pelo de zorrillo es un resto biológico no humano, una caca de ratón es un resto biológico no humano. Suena muy impresionante, pero no se comprometió a decir que era extraterrestre o que no era parte del ciclo de vida que conocemos en la Tierra, que tiene una relación genética y en su ADN de todos los seres vivos que pueblan y han poblado este planeta. Él no lo dijo, pero la conclusión que se saca cuando dijo restos biológicos no humanos es que todo el mundo, entonces está demostrado que eran extraterrestres. Bueno, hasta el propio embaucador decidió que no podía caer, el estadounidense Garvey, me parece que se llama, no podía hacer la misma, avalar la barbaridad que soltó Maussan, que sorprendió por lo visto a sus propios contrapaches, cómplices, colegas o como les quiera usted llamar. Y esto se repite una y otra vez. ¿Qué está pasando con quienes supuestamente divulgan el pensamiento crítico si no pueden aplicar el pensamiento crítico a un caso tan claramente de estafa, embuste, abuso de todo, y además cobijado por un gobierno que tiene una cantidad de problemas que no se los acaba y que crecen todos los días ante la absoluta displicencia del que encabeza el gobierno y de todos sus centenados y sus cómplices? ¿Cómo es posible que se aborde esto en plan voy a hacer un vídeo sin saber de qué estoy hablando? Esto que ocurra un día antes de que la NASA explique que ha analizado todos esos casos que nos han estado embarrando los ufóletas, que han estado hablando de esos casos y ese vídeo donde eso se mueve rarísimo, existen los extraterrestres, y que las conclusiones de la NASA sean de lo que hemos analizado hasta ahora, no podemos concluir para nada. Algo tan colosal, tan asombroso, tan excesivo como la existencia de civilizaciones extraterrestres capaces de realizar viajes intergalácticos y que tienen además la capacidad de encontrarnos y que vienen a nuestro planeta a hablar con el tonto del pueblo, a que los vea, para que Iker Jiménez haga un programa, para que Sixto Paz viva, para que Maussan nos cuente cuentos de muñecos para armar, y para eso recorren distancias galácticas estas civilizaciones extraterrestres. Y todo eso se deriva de un puntito que se movía muy rápido en el radar de un avión, que no sabemos ni siquiera si es
un efecto mismo del radar, y que la gente que se supone que debería ser pensante, caiga en este tipo de cuestiones, bueno, pero es que se movía muy rápido y hacía evoluciones muy extrañas. Sí, hacía evoluciones muy extrañas, pero si no conoces su origen, eso no te da autoridad, permiso ni lógica para decir, bueno, pues como nadie sabe la explicación, pues son los ángeles. Digo, los extraterrestres. Es que nadie sabe por qué se salvó esa persona cuando se cayó de aquel risco. Ah, pues entonces fue Dios. Es decir, esto va en contra precisamente del rigor en el pensamiento que exige que no puedes determinar, si no puedes determinar la causalidad de algo, no te puedes inventar la causalidad, que es lo que se llama el recurso a la ignorancia o el argumento a la ignorancia. Los resultados de ADN mostrados ese día están en el National Library of Medicare. Está diciendo, ya tengo uno de los payasos aquí. Tenía que venir, ¿verdad? Venga. Los resultados de ADN, ¿de dónde salieron? ¿Cuándo se tomaron las muestras? ¿En qué fecha se tomaron las muestras? ¿Quién es el responsable de la toma de muestras? ¿Dónde están los registros de que esas muestras fueron tomadas y fueron exactamente las muestras que se llevaron al laboratorio que publicó eso que tú dices que está en el National Library of Medicine, que no sé dónde es? Porque el National Library of Medicine no existe. Pero bueno, algo así hay, ¿no? Algo se llama parecido, pero ahí están las pruebas de qué. ¿De qué muestras estás hablando? Es lo mismo que decía yo al principio. Vienen los agarracas, los que, no sé, Osaka, si sea socio, cómplice o interesado en el asunto, y dice, hay unas pruebas que sacó como las de la UNAM, y entonces ya está demostrado todo esto que hemos hablado, todo esto que es tan colosal, es tan maravilloso, es tan extraordinario, que si tuviera algún viso de seriedad, tendría a todos los científicos del mundo babeando. A todos, porque a todos les interesa un tema así, si fuera cierto. Ahí está otro. Allí están los cuerpos, ahora sí que los investiguen. ¿Cuándo los va a entregar Maussan? Nunca. No hay cuerpos, son muñecos. Lo que sabemos que son muñecos demuestra que no son muñecos. Yo no tengo por qué investigar nada. Y esta es otra de las clásicas en las que han caído los propios divulgadores. Uy, tenemos que investigar esto. No. No hay dinero para las investigaciones, en serio. Hay multitud de enfermedades raras. Hay enfermedades no tan raras, pero que siguen desafiando a la humanidad. Tenemos el problema del Alzheimer, tenemos los problemas de enfermedades cardíacas, tenemos todavía cánceres que son difíciles de tratar. ¿Y tú quieres que yo investigue, que el dinero de mi país, de la humanidad, se dedique a esta pendejada? No, papá. Esto lo investigas tú, con tu dinero, y me enseñas un resultado que sea cotejable y demostrable, que siga los elementos de rigor fundamentales que se le exigen a todos los que hacen ciencia. Pero el que aquí lo tengo, investígalo tú, no vale. No vale. No hay dinero para investigar todas las pendejadas que se les ocurran. ¿Qué más hay? Es increíble las cosas que estoy leyendo. Afortunadamente son solo 3. Payaso es quien rechaza sin investigar. No. Yo tengo todo el derecho de rechazar si no me das datos. Me dices que los duendes existen. Rechazo. Y no tengo que ponerme a investigar la existencia de los duendes porque se te ocurrió a ti que estás rascándote algo en la entrepierna por allí ante tu ordenador. No, papá. Tú me traes las pruebas de los duendes, me traes pruebas que pueda yo cotejar, que pueda yo constatar, que pueda yo reproducir, y me los traes junto con las muestras, y entonces hablamos. Pero si no, eres un payaso. Y no voy a ser cortés y cordial en estos casos, porque el engaño de los extraterrestres es grave. Pero lo que hay detrás de esto es toda la negación de la ciencia y toda la negación de la medicina y todo el antivacunismo que está costando vidas y toda una actitud que está llevándonos a un regreso a lo más primitivo e irracional, al odio al conocimiento y al antiintelectualismo. Y quieren respeto ustedes, no me jodas. Puedes entrar ahora y recibir. El sitio te lo escribí, Lara. Los resultados del secuenciamiento genético no han hecho match con secuencias. Da igual.
No es asunto del resto de la humanidad seguirle la pista y seguirle el apunte a quien ha demostrado ser un charlatán durante más de 3 décadas. Es como si alguien te viene a vender la Torre Eiffel y tú todavía crees que tienes que ir a buscar los títulos de propiedad a ver si realmente es dueño de la Torre Eiffel. No, hombre, no. Y que la gente normal, a la que se le ha negado el conocimiento, la gente a la que se le ha negado el aprendizaje, la difusión, la divulgación, el amor por el pensamiento crítico, por el conocimiento, por las formas que los seres humanos hemos tenido para inventar cosas como Internet o las vacunas o la mitad de las cosas que los mantienen vivos y que han sido víctimas de sistemas educativos verdaderamente lamentables, lo entiendo. Pero periodistas de verdad, gente que tiene una carrera, divulgadores científicos, presuntos divulgadores científicos, supuestos analistas, influencers, youtubers, tiktokeros, instagrametas y twitchotes. No entiendo que puedan abandonar el pensamiento crítico para enfrentar esta situación. Allí los dejo, no voy a seguir con esto, pero tenía que decirlo, porque realmente estos días ha sido enormemente alarmante. Insisto, no es por los extraterrestres, sabemos que no los tenemos y punto. Eso no tiene ninguna consecuencia, no ha interesado a ningún científico que sabe perfectamente cuál es la realidad. Y cuando le presenten algo que se salga de la realidad, será el primero en levantar la ceja. No es eso, es todo lo que hay detrás. Una sociedad a la que se nos pide que volvamos al primitivismo, una sociedad que nos dice que los saberes ancestrales y las tradiciones son mejores que la ciencia que nos da todo lo que nos mantiene vivos, que nos hace rechazar la capacidad de pensar críticamente porque tenemos que ser místicos, esotéricos y ocultistas como el presidente mexicano y como tantos otros. Lo que hay detrás de esta reacción y por parte también de los divulgadores y de los divulgarcitos es dar pie a la destrucción de la confianza de la ciudadanía sobre el conocimiento, el único conocimiento certero que tenemos y los métodos que hemos desarrollado para alcanzar ese conocimiento certero, y volver a la superstición donde el que habla más bonito es al que le creemos, dé o no dé pruebas. Ahí lo dejamos. Buenas. Cuando les presenten esto, digan ustedes que lo prueben ellos. No me digan ve y investiga. Yo no tengo dinero ni ganas, ni creo que la humanidad deba invertir en perseguir duendes, monstruos del lago Ness, ni chocarrerías que durante décadas y décadas y décadas han demostrado ser meros embustes. Pídanles que les den las pruebas las tienen que dar quienes hacen las afirmaciones y no basta el tengo un estudio que dice alguien que hizo sobre unas muestras que nadie sabe de dónde salieron y entonces me tienes que creer, dame dinero, porque en lo que acaba esto siempre es, dame dinero, aunque en el proceso haya gente lastimada, haya gente herida, haya gente enferma, haya gente desprotegida y en muchas ocasiones haya gente muerta. Buenas noches, lo tengan ustedes y disculpen el exabrupto, pero estoy cabreado y no me avergüenzo en lo más mínimo de estarlo. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.